tortilla española, la clásica tortilla de toda la vida. Seguro que muchos de vosotros y vosotras sabréis de sobra cómo hacerla. Yo os voy a enseñar cómo hago la mía. El punto del huevo siempre será el que más os guste. A nosotros no nos gusta ni muy seca ni muy chorreando el huevo. Pero eso ya lo iremos viendo. Aquí os voy a dejar los ingredientes. Yo hago una tortilla con 5 patatas, unos 800 gramos, más o menos una vez que estén peladas, 9 huevos, una cebolla que le podéis poner o no. La receta va a ser la misma y un poquito de sal, un poquito de pimienta negra y aceite de oliva para freír. Vamos a comenzar cortando las patatas bien finitas, todo lo más finitas que podáis. La tortilla de patata es un clásico en todos los hogares y es universal, nos encanta a todos. Yo la suelo hacer por lo menos 2 veces al mes, más o menos. Y en mi casa, desde luego, encanta, nos encanta a todos, vamos. La tortilla lleva su tiempo si queremos hacerla bien. Necesita que la patata se haga poco a poco, que quede tierna. Yo la confito y para confitarla pues necesita su ratito, pero yo os digo que merece muchísimo la pena. Vamos a echar el aceite de oliva, como os dije, y vamos a añadir las patatas cuando el aceite esté apenas templado, porque las vamos a confitar, entonces no queremos que se produzca ese choque de patata fría con aceite caliente, porque eso haría que quedaran muy crujientes y muy tostadas y no queremos que ocurra. Acerco la palma de la mano para notar que la temperatura del aceite está ya un poco templado y añado las patatas. La cebolla, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y ahora es revolver y esperar. Esta es una receta para principiantes o para que aquella persona que siempre la ha hecho de otra manera de repente vea pues que quiere probar a hacerla así. Vamos a, en principio, subimos la temperatura de la placa porque al verter las patatas el aceite se ha enfriado demasiado. Entonces, para que tome un poquito de temperatura, subimos el fuego, la placa, y a continuación la vamos a bajar para que vaya confitando la patata poco a poco. Y vamos revolviendo. Es importante mantener durante toda la cocción tapada la sartén para que se genere vapor y se vaya haciendo poquito a poco. Siempre la vamos a dejar cocinar 4 o 5 minutos y luego revolvemos y volvemos a tapar. Y así vamos a repetir este paso hasta que la patata esté tierna y se rompa simplemente con la presión del tenedor. Volvemos a dejar 4 o 5 minutos y revolvemos. Ahora vemos que hay alguna patata dorada y entonces lo que hago es bajar el fuego para que se haga con menos fuego, menos temperatura y más poco a poco. Volvemos a tapar y dejamos otra vez entre 4 y 5 minutos antes de volver a ver el punto de la patata. Bueno, ahora ya está tierna, la pinchamos y se deshace y apagamos el fuego.
y vamos a escurrir las patatas sobre un colador. Las vamos a dejar escurriendo mientras batimos los huevos. Vamos a cascar los huevos uno a uno, porque si en el supuesto caso que alguno saliera mal, no estropearía todos los que tenemos en el bol. Lo mismo también por si cae alguna cáscara, etc. Ya los tenemos. Vamos a añadir un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y luego, más que batirlos, lo que vamos a hacer es mezclarlos. Uno de los trucos de la tortilla es que el huevo no esté demasiado batida. ¿Veis? Y ahora añadimos la patata que hemos tenido escurriendo. Y mezclamos bien. En la misma sartén que hemos hecho la patata, sin añadirle aceite, vamos a cuajar la tortilla. Ahora el punto ya sabéis que depende mucho de vosotros y de cómo os guste. Yo al principio la dejo 3 o 4 minutos de un lado, pero que a nosotros nos gusta jugosa, sin que chorree huevo y que tampoco nos gusta seca. Entonces tenéis que acomodar los tiempos a cómo os guste la tortilla. Tenéis que pensar que también una vez que se dé vuelta, yo de la segunda vuelta la dejo solamente 2 minutos y apago el fuego, porque con el calor residual, aunque la pongáis en la fuente de servir, tiene calor residual que va a ayudar a que cuaje más el huevo. Y ya la tenemos. Ahora en la segunda vuelta le vamos a poner un poquito de aceite. Y de este lado es cuando os dije que solamente la voy a dejar 2 minutos. Este tipo de sartén no suelen pegar, pero de todas formas yo lo que hago siempre es mover la sartén sobre la placa y no hay peligro de que se pegue. Y nada, ya han pasado los 2 minutos y vamos a dar la vuelta y ya la vamos a pasar a la fuente de servir. Y ya la tenemos, tampoco lleva tantísimo tiempo, en una media hora más o menos la hacemos. Y hacemos semejante tortilla, claro, puede ser más pequeña, pero esto es una señora tortilla con casi 1 kilo de patatas y 9 huevos. Los huevos son de casa, así que ese es el motivo de que tengan este color tan precioso. Y bueno, veréis el corte ahora. Realmente tampoco he visto yo que se aprecie muy bien en el vídeo, en la foto se aprecia más. La verdad que es que queda justo como la hacemos nosotros siempre, ¿no? Jugosa, sin que chorree huevo y muy cremosa. La patata está absolutamente tierna, que se deshace, que es como tiene que estar para que la tortilla esté bien cremosa. Y si además la acompañáis con este pan, pues ¿para qué marisco? Si es que esto es una fiesta. ¿Veis? La verdad es que caliente o templada está maravillosa, pero fría tampoco desmerece. Y ahora viene el momento del bocado. ¿Y qué os voy a contar? Es que está riquísima, riquísima, riquísima. El momento de la prueba siempre es mágico. Y bueno, nada más, espero haberos ayudado en algo y si os ha gustado el vídeo, que me dejéis un like, que me hace ilusión y nos vemos en el siguiente. Un besito a todos.